El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que desde ya ponemos a disposición para que usted nos llame, nos cuente su caso y reciba una respuesta idónea e inmediata en torno a sus inquietudes. Vamos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Buenas, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, me alegra mucho, mi señora. ¿Cuál es su nombre? Sofía. Doña Sofía, ¿nos llama de dónde? De Jumbo. ¿Y su inquietud cuál es, doña Sofía? Doctor, ahí tengo dos preguntitas. La primera es que yo trabajé durante 20 años en una casa de familia. El señor me pagaba apenas lo que era salud. Hace de unos 11 años para pagaba todo, salud, pensión y riesgos. Desde noviembre del otro año me dijo no trabaja más y no me dio prestaciones, nada de eso. ¿Usted sabe si yo tengo derecho a reclamar algo allí? Mi señora, usted me dice que la afilió al sistema de seguridad social en pensiones, ¿a partir de qué fecha? Eso fue hace ya unos 10 años. 10 años. ¿Usted sacó su historia laboral? Sí, señor. ¿Cuántas semanas tiene en este momento? Tenía 580. Tenía 580, perfecto. ¿Su edad cuál es? 57 años. Tiene 57 años. Y 10 de esos años trabajados con el señor no le hicieron aporte, sino los últimos 10. Sí, señor. No le liquidaron prestaciones sociales, no le liquidaron absolutamente aportes de los 10 primeros años. Sí, porque yo hace 22 años trabajaba con él, pero apenas de 10 años para acá fue que me empezó a pagar social, todo. Es decir, ¿trabajó 22 años usted? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a responderle, mi señora. ¿Está bien de salud? Sí, pues cuando recién estaba acá con unos dolores en el hombro y en las manos que se me dormían. Y pues inclusive cuando él me sacó yo le dije que si ellos me iban a seguir pagando porque no quería ni pagarlo ni sacarme el seguro. Entonces yo fui y le dije, doctor, lo que pasa es que yo me siento enferma de las manos, yo necesito que sea que usted me siga pagando o me saque para yo poderme meter a un régimen subsidiado o al seguro que tiene mi esposo. Y entonces dijo, no, yo voy a arreglar el problema. Bueno, se quedó así, pues de diciembre para acá ya me tuve que meter con el seguro de mi esposo porque él no me solucionó nada. Correcto. Y la otra preguntita es, ¿será que yo puedo, como ya le da, puedo seguir pagando o puedo ir a reclamar esos cosas que tengo en las pensiones, por pensiones? Bueno, señora, buena pregunta. Puede entonces colgar la línea. Vamos a responderle a doña Sofía, que nos llama desde Jumbo. Puede dejar su teléfono por el interno también y vamos a tratar de orientarle a usted, doña Sofía, y por supuesto a los demás televidentes que puedan tener una situación similar. Doña Sofía entonces nos narra que trabajó por una persona durante 22 años y únicamente los 10 últimos años no fue vinculada al sistema de seguridad social en pensiones.
porque antes le venían pagando solamente el aspecto de la salud. Hoy con 57 años, 22 de ellos trabajando para su anterior empleador, pues no tiene una pensión asegurada a pesar de que ya cuenta con la edad. Vamos entonces a responderle a doña Sofía y demás televidentes. Recuerden, todo contrato de trabajo obliga al empleador a vincular a los trabajadores al sistema de seguridad social. Todo contrato de trabajo. Incluso, si usted tiene duda porque el contrato que celebró le dijeron que es de prestación de servicios y usted está cumpliendo horarios, usted está subordinado al empleador a cumplir horarios, en este caso no hablamos de prestación de servicios, sino que estamos frente a un contrato realidad. Recordemos lo que describe el artículo 53 de la Constitución Política, en el sentido de que existe la primacía de la realidad sobre la formalidad. En el caso de su empleador, decíamos acá, la esclavitud aún no se ha acabado. Se ha modernizado de alguna manera. Hoy muchas personas seguirán pensando que es que la empleada del servicio doméstico no tiene ningún derecho, y eso se acabó desde hace muchos años en Colombia. Todo empleador debe reconocerle las prestaciones de ley a su trabajadora, sea del servicio doméstico o sea en cualquier otra área productiva. Antiguamente se pensaba que la prima no se debía reconocer porque algunos leguleyos indicaban que como el artículo habla de que la prima se le paga únicamente a los que tienen empresas, al trabajar en el servicio doméstico, es decir, para el hogar, bien como la muchacha de los oficios o el jardinero o el conductor del vehículo de la familia, le decían que era un servicio doméstico y como tal entonces lo excluían a ese trabajador de reconocimiento de la prima. Hoy hay que pagarle prima, hay que pagarle cesantías, el interés a las cesantías, las vacaciones, hay que darle por supuesto dotaciones, pero sobre todo hay que vincular a ese trabajador al Sistema General de Seguridad Social Integral. Esto implica que hay que afiliarlo a un fondo de pensiones, esto implica que hay que afiliarlo a una EPS, hay que afiliarlo a una caja de compensación familiar y por supuesto a una administradora de riesgos laborales. Cada una de estas entidades tiene una responsabilidad. A veces la gente no alcanza a dimensionar la importancia de tener una protección o una cobertura con estas cuatro entidades. Y sobre eso vamos a hablar si el tiempo nos alcanza, porque necesitamos responderle a doña Sofía qué debe hacer en su caso. Pero vamos a acumular otra llamada y posteriormente retomamos con doña Sofía, que nos llama desde Jumbo. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Miriam Velasco. Doña Miriam Velasco, ¿nos llama de dónde, doña Miriam? De Ciudad Córdoba. De Ciudad Córdoba. ¿Y su inquietud cuál es, doña Miriam? Mi inquietud es que hace un año hubo un accidente de mi hija y de mi yerno. Ellos fallecieron y entonces hay unos abogados que nos están llevando ese caso, pero ya van a hacerse 13 meses y no han salido con nada. Sí, señora. ¿Qué tipo de caso le están llevando? ¿Una responsabilidad? ¿Fue accidente de tránsito? Quedó un menor de por medio. Sí. Entonces ellos me dicen que eso está demorado es por el menor de por medio, pero imagínese, 13 meses ya. ¿Su hijo y su nuera estaban afiliados al sistema de seguridad social? Mi yerno. Su yerno estaba afiliado. ¿Ya le reconocieron a usted la pensión? No, todavía no, porque dicen que hay un menor de por medio y que yo no sé qué, que eso hay que ir sacar cita que hay que sacar una cita con la trabajadora social para que me visite, y esta es la hora que no han salido con nada.
Perfecto, perfecto. Es decir, está en trámite. Sí. Pero en este momento ellos le dijeron que están haciendo, digamos, gestiones judiciales o están haciendo extrajudiciales ante alguna entidad para reconocimiento de las prestaciones. Sí, ellos están, pues, lo de la pensión y todo eso, ellos pidieron la historia laboral y todo, y eso está ya en los papeles, pero ellos dicen que como hubo esa pandemia se perdieron 3 meses y no me han resuelto nada. Perfecto. ¿Su inquietud es qué hacer al respecto? Sí, señor. Bueno, puede colgarnos entonces, doña Miriam, y ya le orientamos a usted. Recuerde que le precedió en la comunicación la señora Sofía. Entonces, doña Sofía, su empleador le termina la relación laboral el pasado mes de noviembre, año anterior. No le paga prestaciones sociales, la desvincula y le dice hasta luego, no hay nada que hacer. Pero doña Sofía sí tiene mucho para hacer, y es de que desde ya puede exigirle a ese empleador, ojalá y lo haga a través de su abogado de confianza, o por lo menos usted agende una cita con su abogado de confianza y vamos a exigirle a esa persona, o va a exigirle usted con su abogado a esa persona, que le reconozca y pague las prestaciones sociales por lo menos de los últimos 3 años, porque no han prescrito. Tiene hasta este momento cerca de 10, 8 meses o 9 meses más o menos de haberse desvinculado. Luego aún no prescribe el derecho en materia de prestaciones sociales. Tampoco ha prescrito lo que tiene que ver con el reconocimiento de una hipotética o una futura pensión. Si usted está trabajando o trabajó con él durante 22 años, significa que usted en Colpensiones debió tener a hoy 1.100 semanas aproximadamente. Y esas 1.100 semanas la estaba dejando a usted allí, a un paso de obtener la pensión. ¿Por qué razón? Porque en Colpensiones hoy usted se pensiona con 1.300 semanas. Y si hubiese tenido aportes al sistema desde el momento en que usted se vinculó a trabajar con su empleador, hoy usted toma calculadora, doña Sofía, 51.42, que es lo que dejaron después de la estafa que hicieron los fondos de pensiones con el gobierno y demás entidades, de que el año solamente tenía 360 días. Usted divide 360, divídalo en 7 y le va a dar 51.42 semanas por año y multiplica por 22 años que estuvo trabajando con él. Entonces usted debió tener 1.100 semanas si no cotizó con ningún otro empleador, porque si hizo aportes con algún otro empleador hay que sumarle esas semanas. Por eso es muy importante que usted, si ya tiene en su poder la historia laboral, nos las haga llegar. Nosotros le revisamos esa historia laboral y le decimos cuánto tiempo le está restando ese empleador. En muchas ocasiones, las entidades, las mismas personas obligadas a reconocerle algún tipo de prestación a un trabajador, dicen no necesita abogado. Y es cierto, no necesita abogado. El problema es de que si esa persona obligada no actúa de buena fe, sino que lo hace de manera maliciosa y no liquida bien, entonces va a engañarle. Por eso es necesario que usted, o antes o después, necesite un abogado para que le revise antes y le diga esto es lo que debe reconocerle, o después para que le indique si lo que le están entregando corresponde a la realidad. Entonces, doña Sofía, los aportes al sistema pensional no prescriben. Ojo, los aportes al sistema pensional no prescriben. Por esa razón, aunque hace 22 años usted trabajó para esa persona, atrás, 22 años atrás, esos tiempos correspondientes a cotizaciones no se van a perder. Debe el empleador solicitarle a su fondo de pensiones, en este caso Colpensiones, un cálculo actuarial para establecer a cuánto ascienden esos primeros 12 años que no le hizo aportes al sistema. Los paga y Colpensiones le va a representar o le va a reflejar esas semanas. Ahora bien, como quiera que usted en este momento tiene 580 semanas,
Debe cotizar un poquito más para que pueda, de cierta forma, obtener la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional. Es decir, que el decreto 387 del año 2018, con el cual se modificaron los requisitos para acceder al Fondo de Solidaridad Pensional, esa ayuda que da el Estado, ¿no? Que dan las otras personas que hacen parte del sistema y que tienen mayor capacidad económica, en donde se le ayuda con un 75% del valor del aporte. Usted ya con 57 años tiene la edad de pensión, le faltan semanas. Si ese empleador le reconoce a través de cálculo actuarial los 22 años, estamos hablando que usted tendría más o menos 1.130 semanas, más o menos 1.130 semanas. Es decir, le estarían faltando aproximadamente 170 semanas, que equivalen a 3 años y medio, 3 años larguitos. Si se vincula al Fondo de Solidaridad Pensional, doña Sofía, allí le van a reconocer un 75% del valor del aporte a pensión, y usted solamente va a pagar un 25%, que sobre la base del salario mínimo le va a corresponder a cerca de 35.000 pesos. Con eso usted recibe la ayuda hasta los 65 años, pero como le faltan 3 años larguitos, es probable que usted en 3 años y medio, cuando cumpla 60 añitos y medio, ya tiene derecho a la pensión. Por fortuna, tiene su esposo, su hogar se ha mantenido, tiene estabilidad y ojalá dure por siempre. Pero recuerde que su esposo también va a cumplir años, y cuando eso suceda, llega la edad de la pensión y lo único que van a tener como ingreso es una pensión mínima, si su esposo ha cotizado sobre el mínimo. Estamos hablando de 877.803 pesos, que está el mínimo para este año, y sobre eso hay que descontarle el aporte a pensión que está para este año en el 8%. Entonces, para que lo tenga presente, y de esta forma entonces doña Sofía pueda reclamarle a ese empleador. Nuestros teléfonos y dirección están en pantalla. Le realizamos esa liquidación, le revisamos la historia laboral, porque lo que su empleador le debe es bastante. Y no puede usted dejar pasar el tiempo, porque si su jefe hace 22 años la tiene a usted como empleada del servicio doméstico, lo más probable es que ella sea una persona de 70 o más años, y la vida no todo el tiempo existe. Entonces, si se le acaba la vida a esa persona, es posible que deje unos bienes que sirven de soporte y se pueden perseguir, pero ahí están los hijos y uno no sabe en qué momento pueden disponer, y si disponen de esos bienes y usted no ha presentado un proceso para reclamar sus derechos, no hay nada que hacer. Ya hay que sepultar también sus pretensiones. Doña Sofía, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden, estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. Vamos a tocar el tema de la señora Miriam Velasco, que nos llama desde el barrio Ciudad Córdoba de Cali, y nos dice que lamentablemente hace algunos meses su hijo y su nuera fallecen, presumimos que en un accidente, y que contratan unos abogados que están conociéndole el caso. Nos dice, esos abogados no me han dado respuesta, estoy preocupada. Pues desde aquí le decimos, tranquila, doña Miriam Velasco. A veces los procesos uno quisiera que se resolvieran de manera inmediata, pero en muchas ocasiones no dependen del abogado, sino de las entidades o de las partes involucradas. Cuando se tiene intenciones de conciliar, y en un caso de esto, hombre, vamos a reclamar la pensión, se acreditan las condiciones y sale la pensión. Ese derecho sí no tenía por qué haberse demorado tanto, porque si su hijo dejó los presupuestos para poder obtener una pensión de sobreviviente, artículo 46 y 47 de la ley 100, indican que para tener derecho a esa pensión de sobreviviente debió haber cotizado por lo menos 50 semanas contadas desde el momento en que se produce el lamentable deceso de su hijo, 3 años atrás. Si él falleció en noviembre del año 2019, por ejemplo,
nos vamos a noviembre del año 2016, 3 años. En este lapso de tiempo debe haber 50 semanas cotizadas. Lo más seguro es que allí estén. Y en ese caso no habría necesidad de entrar a demorarse tanto para una pensión de sobreviviente. En este caso nos remitiríamos al artículo 47 porque allí se indican quiénes son los beneficiarios. Y en esa condición, como su hijo fallece lamentablemente con su nuera o esposa de su hijo, ahí en este caso no hay lugar a que sea ella la que herede, sino el hijo. Usted no tendría derecho a reclamar la pensión de sobreviviente porque los padres únicamente entran en cuarto lugar, tercer lugar diríamos. Primero la cónyuge, compañera o compañero permanente, y en el mismo plano están los hijos. Y a falta de cónyuge, a falta de hijos, entonces van los padres. Y los padres deben depender económicamente del causante. Deben depender. Entonces, como su hijo dejó un hijo, que es nieto suyo hoy, el artículo 47 entonces indica que a ese niño le corresponde la pensión de sobreviviente. Pero como usted es la abuelita, entró a reemplazar en el papel a la mamá, al papá. Entonces, usted puede ser curadora de ese hijo, de ese niño, que ya prácticamente pasaría a ser su hijo porque está con usted, usted lo va a criar. Y al reconocerle la pensión, requieren un representante. Lastimosamente, esto de los nombramientos de curadores especiales está relativamente detenido porque la ley 1996 del año 2019 paralizó estos trámites de nombramiento de curador. Sin embargo, insisto, si es un trámite de carácter administrativo, hay que tener un poquito de paciencia. Ahora bien, si usted así lo desea, para que tenga certeza y un poco de tranquilidad en torno a la gestión que se está haciendo, pues lo ideal es de que usted conozca la entidad donde están haciendo el trámite y usted se presente para que pueda cerciorarse o verificar. Esto no significa que el abogado o los abogados no estén haciendo. Si usted nos pregunta, nosotros le decimos, trate de mantenerse allí con el abogado que ya contrató. Hay que pensar en esos tiempos. Usted lo dijo al inicio de la pregunta, desde el mes de marzo viene, cerrado o vienen cerrados los despachos judiciales si es que han impetrado alguna demanda. O los trámites administrativos que no tienen por qué haberse afectado porque son entidades privadas con un servicio público o son entidades públicas también. Entonces, en ese evento hay que tener paciencia y cerciorarse, porque si ya se presentó la demanda, estarán pendientes de que la misma sea admitida y pueda nombrársele curador. Doña Miriam Velasco, esperamos haberle orientado en debida forma, toda vez que lo que usted necesita es saber si de pronto están o no actuando los abogados. Desde ya le agradecemos por haberse comunicado con nosotros y la invitamos a poner en práctica lo que aquí le hemos dicho. Pregunte cuál es el fondo de pensiones, si tienen el número donde radicaron, si es en un despacho judicial, para que usted esté al tanto. Hoy, a través de las plataformas virtuales o las direcciones electrónicas, ya cualquier cliente puede empezar a meterse a los despachos judiciales y buscar su proceso para que le haga seguimiento. Enhorabuena, esta pandemia ha dejado ese tipo de cosas positivas. Ya el abogado no tiene por qué estar dando información, aunque es su deber, pero es muy importante que el propio cliente sepa en qué juzgado está, cuál es su radicación y desde la casa, a través de la página de la rama judicial, puedan estar revisando qué está pasando en su proceso. Esto permite pues que se tenga un mayor alcance, que se tenga un contacto o una interacción con lo que está pasando dentro del expediente. Esto pues para algunas personas que a veces pueden considerar que el abogado no está actuando en debida forma. Muchas gracias entonces. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico.
el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Recordamos entonces a todos que aquí recepcionamos su llamada y le damos respuesta inmediata. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Lainer. Don Lainer. ¿Cómo ha estado, don Lainer? Bien, gracias a Dios, sí, señor. ¿Su mamá cómo está? Bien, también, gracias a Dios. Bueno, cuénteme, don Lainer. Para hacerle dos preguntitas. Una es, para la sucesión, la escritura tiene que ser una actualizada o puede ser una copia antigua. Bueno, recuerde, Lainer, que todo lo que tenga que ver con los trámites sobre los casos lo atendemos directamente en la oficina. Sin embargo, aquí le vamos a responder sobre el trámite que usted piensa hacer. Lainer quiere hacer un proceso de sucesión, se le indicó cuáles son los documentos que debe aportar, y si es una sucesión y hay un bien inmueble, hay que arrimar el certificado de tradición actualizado, preferiblemente de esa propiedad, una copia de la escritura pública. No necesita ser una copia actualizada, porque las escrituras públicas, salvo se puedan modificar posteriormente, mantienen casi siempre estática con el contenido inicial. Y la escritura pública del inmueble es para establecer los linderos del mismo y poder consagrarlos en el proceso de sucesión, porque es necesario describir los inmuebles. Entonces, la escritura pública no se requiere que sea actualizada. De hecho, casi todas podemos decir que son actualizadas. ¿Qué otra pregunta, Lainer? La otra pregunta es sobre los retroactivos. Es que una prima me preguntaba que si los retroactivos, ¿cuándo se le empiezan a pagar? Cuando la persona es discapacitada, o sea, a partir de cuándo le empiezan a pagar los retroactivos, o si la persona es normal, o sea, a partir de cuándo le empiezan a pagar los retroactivos. Cuando me dicen los retroactivos, hacemos mención a qué tipo de retroactivo. Por ejemplo, si la persona es discapacitada, ya calificada, entonces a partir de cuándo le empiezan a pagar los retroactivos. Bueno, vamos a responderle entonces. ¿Es esa pregunta o tiene otra más? No, esas son las más. Bueno, entonces vamos a colgar la línea, Lainer, y vamos a responderle aquí a usted sobre el retroactivo pensional. ¿Qué es el retroactivo pensional para los televidentes que apenas están llegando? Entiéndese por retroactivo pensional aquellos dineros o aquellas mesadas pensionales que se generan a partir del momento en que la persona tuvo derecho a esa prestación y hasta que sea incluido en nómina. Después de que la persona es incluida en nómina, ya no hablamos de retroactivo, sino que hablamos directamente del pago de una pensión mes a mes. Pero ese retroactivo tiene una variación, y es dependiendo el tipo de pensión que la persona esté reclamando. Si una persona reclama una pensión de vejez hoy, habría que mirar en qué momento estructuró o cumplió con los dos requisitos, tanto la edad de 57 si es mujer o 62 si es hombre, más las 1.300 semanas si está en colpensión. Entonces, una persona presenta reclamación hoy, no significa que a partir de hoy tiene el derecho. No, el derecho lo tiene cuando cumplió con esos requisitos. Partamos de la base que esa persona cumplió con los requisitos hace 3 años atrás y hoy radicó los papeles. Pues bien, radicó los papeles hoy y le reconocieron la pensión en 1 año, en 6 meses, en 3 meses le reconocieron pensión. A partir de ese momento en que lo incluyen en nómina, hasta el momento en que tuvo derecho a la pensión, a eso lo denominamos retroactivo. Y es desde ese momento, Lainer, que la persona tiene derecho al retroactivo. Si es en pensión de vejez, desde el momento en que la persona cumple con esos dos requisitos, grita bingo, cumplí con semanas, cumplí con la edad.
Pero si es una pensión de sobrevivencia, por ejemplo, una sustitución pensional, digamos, si es una sustitución pensional, dícese de sustitución pensional cuando la persona fallecida está disfrutando de una pensión. Entonces, esa se reconoce a partir del momento en que la persona fallece, hacia adelante, ahí está el reconocimiento de la pensión. Porque el hecho del fallecimiento traslada automáticamente la pensión a su beneficiario. Se dice de pensión de sobreviviente cuando el fallecido no estaba pensionado, sino que estaba afiliado. Y también sus beneficiarios alcanzan el derecho a partir del momento en que esa persona fallece. Hacemos esta precisión para evitar equívocos. Y finalmente hablamos de la pensión de invalidez. La dejamos de último porque esta puede resultar un poco más compleja a partir de qué momento la persona tiene derecho a disfrutar de ese retroactivo. Ya quedó claro qué es un retroactivo, pero vamos a especificar en qué consiste la fecha de estructuración o el momento en que la persona tiene derecho a disfrutar de una pensión de invalidez. En el caso de una persona que nos llama y nos dice, es que tuve un accidente de trabajo en el año 2010 o un accidente común. Ese accidente generó a que me prestaran unos servicios en salud y entonces comenzó a recibir servicios de salud desde el momento del accidente hasta el año 2015. 5 años recibiendo tratamiento médico y pagándole incapacidades. Resulta que esa persona desde el 2010 que se accidentó hasta el 2015 recibió incapacidades, primero por su empleador, después por su EPS, posteriormente por su fondo de pensiones y finalmente retornó a la EPS. Hasta ahí le están reconociendo incapacidades si el accidente fue común. Si es laboral, las incapacidades desde el primer día las va a reconocer la ARL. Entonces estuvo 5 años recibiendo pago de incapacidades. A los 5 años, 2015, el médico tratante, ese médico especialista, dijo, no hay nada que hacer, no se pudo recuperar. Entonces, emite lo que se conoce como el concepto favorable, un concepto no favorable de rehabilitación. Y al emitir concepto no favorable de rehabilitación, entonces lo remite para que sea calificado. Y hasta ese momento, 2015, no lo han calificado. Lo califican en el 2016. Antes de la calificación, también le pagaron todas sus incapacidades. Agosto del 2016, viene el dictamen. El dictamen indica que tiene una pérdida de capacidad laboral de un 55%, lo que significa que a partir de ese dictamen hay que revisar cuándo se estructuró, la fecha de estructuración, en qué momento se causó, qué día, y con eso empezamos nosotros a esclarecer a partir de qué momento tiene derecho a que le reconozcan y le paguen la pensión. Óigase bien, estamos hablando fecha de estructuración, que es distinta a la fecha de calificación y que es distinta a la fecha en que suceden los hechos que generan esa pérdida de capacidad laboral. Porque habíamos hecho mención de que la persona estaba afiliada, estaba trabajando, se accidentó, bien de origen común, en el año 2010. Pero solo lo calificaron en el 2016. Cuando lo califican, ese dictamen por obligación debe contener 3 elementos que son el porcentaje de pérdida de capacidad laboral para determinar, ojo, allí determinan si tiene o no el porcentaje necesario para poder reclamar una pensión de invalidez, previo por supuesto al cumplimiento de las semanas. Y debe ser un 50 o más % para que pueda conjugarse con la densidad de semanas y reclamar pensión. Ese mismo dictamen indica el origen. ¿Para qué se establece el origen? Para saber si le cobro a la EPS, al fondo de pensiones, a la ARL, es decir, ¿a quién le cobro? Si es pensión, recordemos que la EPS no reconoce pensión,
reconoce solamente incapacidades si es de origen común. Ahora bien, tenemos entonces porcentaje de calificación, tenemos origen y por último la fecha de estructuración. Esta fecha de estructuración es la que puede generar muchos dolores de cabeza y aquí enfatizamos la respuesta que le damos al amigo Lanier cuando nos dice a partir de qué momento se paga el retroactivo. Entonces tomamos nosotros en cuenta que la fecha de estructuración de esa persona que calificaron en el 2016 dijo que la estructuración había sido, o sea, lo califican en agosto del 2016 y dice, la fecha de estructuración fue el 10 de enero del año 2016. Entonces, a partir de enero del 2016, hacia atrás contabilizamos las semanas y a partir de enero del 2016 hacia adelante, nosotros reclamamos lo que se conoce como retroactivo. Retroactivo. Esa persona lo estructura en el 2016, presenta sus documentos en el 2017 o 2018, aún está a tiempo, y le vienen a reconocer la pensión en el año 2020. Algunos pensarán, ya prescribió el derecho. No, no ha prescrito. Si presentó la reclamación dentro de los 3 años siguientes a que se produjera el fenómeno de la prescripción trienal, en ese evento no hay prescripción, aunque han transcurrido más de 4 años desde el momento en que se hizo exigible el derecho. Si lo presentó dentro del término no hay problema. Entonces, de ahí en adelante, todo el tiempo que se demore el fondo de pensiones, todo el tiempo que se demore la ARL o el tiempo que se demore en los despachos judiciales, todo eso es lo que conocemos nosotros como retroactivo pensional. Entonces el amigo Larry debe quedarle claro que para hablar de retroactivo tiene que haberse estructurado, en este caso, un derecho con anterioridad. Y hay que agregarle algo como colofón a la explicación que le damos al amigo Lanier, que no se puede recibir de manera simultánea salario, retroactivo y mesada pensional. Los tres son excluyentes cuando son de origen común. Los tres son excluyentes. ¿Qué significa esto? Que una persona, si está incapacitado, no está recibiendo salario, sino valor de las incapacidades, que no es lo mismo, recuerden ustedes, porque el salario se paga en un 100%, las incapacidades, si son de origen común, se pagan en un 66%. Ojo, ahí hay una diferenciación. Las mesadas pensionales son distintas y únicamente se habla de pensión o de mesadas pensionales a partir del momento en que la persona lo calificaron, y no cualquier calificación, sino que la calificación debe corresponder a un 50 o más por ciento que permita, conforme al artículo 38 de la ley 100, declarar o considerar a una persona como inválido. Y desde el momento en que es declarado inválido, comienza a generarse no incapacidades, no salario, sino las mesadas pensionales cuando se trata de una pensión por invalidez. Ojo con lo que estamos indicando, para que hagamos claridad, hagamos precisión, porque algunas personas pueden tener la duda si el retroactivo le corresponde a todo el mundo. No, es posible que hayan personas que no tengan derecho a retroactivo, porque si se accidentó en el 2010 y le vinieron pagando sus incapacidades y se las pagaron hasta el día que le notificaron la inclusión en nómina, entonces no puede pretender que además de esa mesada pensional que va a disfrutar a partir de ese momento, le paguen retroactivo, porque le pagaron hasta el último día retroactivo. Entonces, esas incapacidades que recibió suplen o corresponden a quien le pagó el retroactivo en su momento, porque la persona no puede, repito, recibir retroactivo pensional y simultáneamente recibir salario o recibir incapacidades. Son tres conceptos distintos y con esto esperamos haber satisfecho o aclarado las inquietudes que plantea el amigo Lanier. En su caso,
Sabemos que hay un proceso, ese proceso va a reconocer unas prestaciones siempre y cuando se hayan causado dentro de los últimos 3 años anteriores a la reclamación. En muchos eventos, y en su caso, su señor padre fallece lastimosamente muchos años atrás, pero como no se instó a través de la rama judicial a que el fondo de pensiones reconociera esa pensión de sobreviviente, sino que se hizo años después, entonces a partir del momento en que se radicó la demanda, hacia atrás contamos 3 años. Y eso es lo que se llama retroactivo. Después de presentarse la demanda ante un juez de la República, el término de prescripción se interrumpe, o después de que radicamos los papeles ante la entidad competente para reconocimiento del derecho. Allí en ese instante se interrumpe el término de prescripción y no vuelve a causarse prescripción sobre esas mesadas mientras el trámite esté vigente. Esto es claro. Ojo, si el trámite usted lo está haciendo ante la entidad pensional y le negaron la pensión y usted dentro de esos 3 años siguientes no presentó una acción judicial, también comienzan a prescribirle las mesadas pensionales. Por eso aquí, en Tablero Jurídico, le decimos siempre a nuestros televidentes, verifique bien, verifique que el abogado que usted esté contratando para eso sea el idóneo, porque todos somos abogados, pero cada uno tiene una especialidad, y esa especialidad es lo que le permite a usted tener un conocimiento o una respuesta idónea en torno a lo que usted necesita consultar. Si yo soy especialista en laboral y seguridad social, pues no puedo estar resolviendo un proceso penal, porque me va a quedar difícil. Por eso hay que saber a quién acudir según el tipo de derecho que esté reclamando. Y para doña Carmelina Angulo, para Larry y para Lainer, sus hijos, por supuesto, hay un retroactivo pensional que se gestó desde el momento en que lamentablemente falleció el esposo de Carmelina, el padre de Larry y de Lainer. Hay un retroactivo, pero ese retroactivo quisiéramos que fuera desde el fallecimiento, como dijimos ahorita, pero si de pronto dejaron pasar el tiempo y no se reclamó dentro de esos 3 años siguientes a su deceso, entonces comienza a aplicarse esa prescripción trienal de la cual hemos hecho énfasis. Esto con claridad para que así mismo la gente conozca cómo entrar a reclamar. Lainer, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que todas sus llamadas son bienvenidas aquí en Tablero Jurídico para permitirnos hacer lo que más nos gusta, ese trabajo pedagógico orientando a las personas en estos temas del derecho que presentan muchas dudas. ¿Por qué dudas? Porque en Colombia son muchas las normas que se aprueban una tras otras y las personas a veces no alcanzan a asimilar una norma cuando ya de tajo la reemplazaron por otra. Y entonces no nos aprendimos la anterior y ya hay una nueva. Allí hay que mantenerse actualizado. Pues bien, recuerden ustedes, Tablero Jurídico se emite con el patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde le proveemos a los usuarios, los abogados idóneos en los temas del derecho, cualquier tema del derecho, para que ustedes tengan presente esa parte. Tenemos los especialistas en cada una de esas ramas. Agradecemos que hayan comunicado con nosotros en el día de hoy al amigo Lainer, a la señora Sofía y a la señora Miriam. Muchas gracias por comunicarse con nosotros en el día de hoy y nuestros saludos para todos nuestros televidentes fieles allí, como doña Amparo Ruiz, como la doctora Milena Murillo González, como la doctora Lida Costanza, como Alessandra Grueso y por supuesto como Astrid. Ahí sabemos que también está Valentina Marzola, Ingrid Caicedo, todas ellas integrantes del pool de abogados de Alincol, y también el jovencito Mateo, próximo a terminar los estudios del derecho, que también está allí haciendo los pinitos en Tablero Jurídico y en Alincol.
A todos ustedes les deseamos una muy, pero muy feliz tarde y los invitamos a compartir el conocimiento que por aquí hemos suministrado. Gracias a todos, feliz tarde, fuerte abrazo y Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.